Muchas gracias, Felipe, y bueno, gracias a todos. Es lindo cantar juntos al Señor y disfrutar también del mensaje, del contenido de las canciones, ¿no? Más allá del ritmo y de la música y todo esto que sale tan lindo, qué bueno es poder, cuando cantamos, prestar atención a lo que dicen esas canciones. Bueno, estamos acá para abrir la Biblia, así que doy la bienvenida a alguno que llegó en este rato. También saludo a las personas que están siguiendo la transmisión. Hay varios hermanos ahí conectados, hay algunos que están lejos, en distancia, otros capaz que están con algún tema de salud, tienen que guardarse un poco en casa. Lo importante es que podamos estar en contacto y compartir algo que el Señor puso en mi corazón y que quiero decirles esta noche. La última vez que me tocó compartir el mensaje, estuvimos pensando en las recompensas. Habíamos puesto creo que no había traído la figura, que pensando en la palabra correcta para no decir la antigua, la presentación, así que la van a ver ahora. Estuvimos pensando en esa figura del oeste, diapositiva, o PowerPoint, como decía un amigo mío que se fue a Canadá, del recompensas. Bien, no sé si habrán visto alguna película del oeste donde están ahí esos tipos que van persiguiendo forajidos para cobrar una plata que se ofrece por ello. Pero nosotros habíamos acuñado un término parecido que es el de alcanza recompensas. Porque la Biblia en muchos lugares nos habla de que el Señor quiere recompensarnos, ¿no? Quiere darnos regalos, o más bien sería premios, ¿no? Las recompensas son premios que el Señor nos va a dar. Recién estábamos cantando acerca de la gracia, ¿no? La gracia tiene que ver con este favor de Dios, un favor inmerecido, ¿no? Algo que Dios nos da no porque hayamos hecho algo para ganarlo, sino simplemente porque Él quiere hacerlo. La gracia es el amor de Dios extendido hacia el pecador. Y la Biblia dice que por esa gracia nosotros somos salvos. No podemos llegar a establecer una relación con Dios y llegar al cielo en base a cosas que podamos hacer. Ni buenas obras, ni limosnas, ni oraciones, ni sacrificios. Ninguna cosa que un ser humano puede hacer nos acerca a un centímetro a la presencia de Dios, que es un Dios santo. Lo único que nos puede dar acceso es recibir por la fe el regalo de Dios, ¿no? El regalo que Dios quiere darnos por medio de Jesucristo. Pero aquellos que hemos creído en Jesús como Salvador personal y que somos sus hijos, la Biblia nos enseña que hay para nosotros recompensas, si servimos como Dios quiere. Estuvimos pensando en algo que se llama el tribunal de Cristo, ¿no? Es el nombre que le da la Biblia a un momento futuro todavía para nosotros, donde el Señor va a premiar a sus hijos, a nosotros. La palabra tribunal a nosotros nos hace pensar en una corte de justicia, ¿no? Eso es como que declaran culpable a una persona, que hay un jurado y todo eso que también vemos en las películas. Pero en realidad el sentido original de este término tiene que ver más con un podio, por eso está el dibujito ahí, ¿no? Un podio donde se premia a los ganadores de alguna competición. Nosotros estamos acostumbrados a ver eso en alguna carrera, en algún deporte olímpico. Los ganadores, ¿no? Los 3 primeros se suben a ese podio y ahí reciben una medalla que se han ganado, por la forma en cómo compitieron, por haber logrado el objetivo que tenían. Ahora, la Biblia nos dice que Dios va a premiarnos por las obras que nosotros hayamos hecho, ¿no? O por la forma en cómo nosotros vivimos. Es importante entender esto, porque cuando la Biblia habla de recompensas, y lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el tema, no está pensando tanto en cosas que hacemos que se pueden contar o medir, sino en la forma en cómo nosotros vivimos agradando a Dios. Así que el Señor nos va a dar recompensas según nosotros actuamos. Hay un pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 3, donde dice la Biblia que nosotros podemos edificar, ¿no? Comparándonos con unos constructores, con 2 tipos de materiales, como dice ahí, ¿no? Heno, madera y hojarasca, o
como dice ahí, oro, plata y piedras preciosas. Y dice, el fuego va a probar la validez o la durabilidad de cada obra. Las cosas que fueron hechas con materiales que se queman van a perder, van a desaparecer, y las cosas que fueron hechas con materiales duraderos, con oro, plata, piedras preciosas, van a permanecer. Entonces la gran pregunta era esa, ¿no? ¿Vamos a recibir reprobación o recompensa? Nuestras obras, cuando el Señor las evalúe, lleguemos a ese tribunal, ¿van a ser aceptadas o van a ser rechazadas? Y la clave de todo eso está en el corazón, en la motivación que nos hace servir al Señor o actuar de la manera que actuamos. Aquellas cosas que son hechas solamente por una cuestión de vanagloria personal o de compromiso o para hacerse ver, el Señor no las va a considerar. Pero todo lo que sea hecho de corazón para el Señor, por amor, por gratitud, por servicio a los demás, eso va a ser recompensado. Había otra frase más ahí, ¿no? Que dice eso, las recompensas, estas que estamos hablando, se ilustran como coronas de vencedores. Ahí tienen una figura también que nos ayude a entender el concepto. Los ganadores de las competencias olímpicas en el tiempo en que se escribieron la escritura no eran medallas como hay ahora en los Juegos Olímpicos, sino estas coronas, ¿no? Eran esas especies de herradura trenzada, ¿no? De ramas de olivo o de laurel podían ser, y que representaban o que simbolizaban la victoria. Y los ganadores recibían esta medalla. ¿Tá? Están ligadas a la victoria, al haber conseguido el objetivo. En la Biblia encontramos 5 tipos, por lo menos 5 clases de corona. Y la idea es, si podemos, ir pensando en cada una de ellas, no todas hoy, sino con algunos mensajes por venir. La primera que encontramos, no sé, un orden ahí que puse. La primera es la corona incorruptible, ¿no? Que el Señor va a dar a los que persisten en la piedad. Está en 1 Corintios capítulo 9, que es el texto que vamos a mirar hoy, si Dios quiere. Después hay una corona que se llama la corona de vida, que es para los que perseveran bajo la adversidad, que resisten la prueba, que soportan la tentación. Eso está en Santiago y también en Apocalipsis 2:10. Después dice el apóstol Pablo que hay una corona de justicia, ¿no? Una corona de justicia para todos los que ponen primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Todos aquellos que esperan su venida. La corona de justicia está en 2 Timoteo 4:8. Y en la otra hay 2 más. La corona de gozo, ¿no? Para los que proclaman el evangelio, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:19, y la corona de gloria que el Señor va a dar a aquellos que pastorean con gracia y con humildad a sus hermanos. Pero vamos a arrancar hoy con la primera que estaba en esa lista, que es la corona incorruptible. Y les invito a leer en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Ahí va a aparecer el texto en la pantalla, pero vamos a leerlo acá de la Biblia. Dice en el versículo 24 una pregunta retórica, de esas que a Pablo le gustaba hacer. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a ir despacio viendo qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir acá. Pablo, en esta parte de la carta, está escribiendo acerca de derechos y de libertades. Si vamos para atrás, en el capítulo 8, Pablo está explicando a los creyentes una situación que se estaba dando en la iglesia y que traía conflicto y que tenía que ver con un tema cultural que era si estaba bien comer ciertas cosas, ¿no? Animales que
eran utilizados en rituales paganos y ahí se generaba un conflicto porque había personas que decían, esto no se puede comer, ¿no? Es animales que después de ser sacrificados se vendían al público ahí en las carnicerías, sería ahora. Algunos decían, eso no se puede comer porque eso está asociado a un culto pagano, y otros decían, eso es un asado común y corriente y no hay problema en comerlo. Pero ese problema, entre otras cosas, ¿no? de característica similar, generaba una discusión entre los creyentes. Y Pablo está hablando acerca de algunas cosas ahí. Y una parte del argumento, el final ya del argumento, tiene que ver con esto. Pablo dice, más allá de si está bien o está mal, hay un principio bíblico que nosotros tenemos que aprender, y es que tenemos libertad en Cristo para hacer las cosas que no son pecado, ¿no? Hay cosas que no están mal, son lícitas, las podemos hacer, pero siempre tendríamos que tener eh, el pensamiento de saber si algo que yo pueda hacer puede perjudicar a un hermano, ¿no? Si por hacer algo que a mí me gusta, yo estoy dañando la fe de otro y hago que esa persona pueda cometer un pecado o alejarse de la iglesia o cualquier cosa que dañe su vida espiritual, no estoy andando conforme al amor. Y tendría que ser capaz de limitar esa libertad o ese derecho que tengo por amor a otro, ¿no? Para, lo puedo hacer, es mi derecho, pero no lo hago porque sé que puede hacer daño a alguien que todavía es una persona nueva en la fe. ¿Mm? Y en el capítulo 9 sigue hablando de ese argumento y pone su propio ejemplo ahí como también como elemento, ¿no? Habla de su condición de apóstol, ¿no? Vieron que arranca el capítulo 9 y dice, no soy yo apóstol, no soy yo libre, no he visto al Señor. Sin embargo, Pablo dice, yo tengo el derecho, porque el Señor me lo dio, de ser sostenido económicamente por las personas a las que sirvo. Eso está en la Biblia, está desde el Antiguo Testamento, ¿no? Ese pasaje que dice, no le pongas bozal al buey que trilla y otras cosas más. Así que yo podría recibir o podría reclamarles a ustedes que me ayuden económicamente mientras yo me dedico a predicar. Pero no lo hago. No lo hago no porque no tenga derecho, sino porque yo sé que hay personas que usan esas cosas para hablar mal de mí y para desacreditar el Evangelio, ¿no? Había personas que estaban persiguiendo a Pablo todo el tiempo para darle palo. Entonces todo lo que él hacía siempre criticaban, todo pa. Yo sé que eso es mi derecho y lo podría hacer, ¿no? Como hace Pedro y como hacen otros apóstoles, pues yo no lo hago. No lo hago porque no quiero perjudicar mi ministerio. No quiero que otras personas hablen mal de mí, no porque yo tenga un orgullo personal que no quiera que hablen mal mío, como se dice, ¿no? Sino porque yo sé que eso también perjudica el Evangelio. Y yo todo lo que hago, dice Pablo, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, mi vida está en lograr que otras personas conozcan al Señor. Y lo que esté de mi parte para quitar cualquier obstáculo, yo lo hago. ¿Ya? Y hay un pasaje ahí interesante antes de lo que leímos, que Pablo dice, yo a todos me hago todo, para acercarme a una persona que es judío, yo me comporto como un judío, y si tengo que acercarme a un gentil, también sé cómo hacerlo. Él buscaba la manera de, de estar cerca de la gente. A todos me echo todo, dice Pablo. No quiere decir que si iba a hablarle a una persona alcohólica, él también se emborrachaba. Quiere decir que él trataba de sacar del medio cualquier obstáculo que impida que el Evangelio pudiera llegar con fluidez a otra persona. Aunque no le quedara cómodo, ¿no? Aunque fuera en contra de a veces su preferencia, su comodidad o su gusto. Yo todo lo saco, lo saco todo. Mi propósito es lograr que el Evangelio se extienda. Por eso el versículo 23 dice, y esto lo hago por causa del Evangelio, ¿no? Todo esto me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, me he hecho a todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto lo hago por causa del Evangelio. ¿No? Esa restricción de su libertad, ¿no? Esta elección de forma de vivir tenía un objetivo. Estaba en función de lograr lo que él tenía que hacer, lo que el Señor le había mandado hacer, que era compartir el Evangelio. Era un estilo de vida que estaba enfocado en cumplir su propósito. ¿Ah? Por eso Pablo nos dice esta comparación con la corona que ganaban los atletas y la que nosotros vamos a conseguir o que podríamos conseguir. Entonces, ¿qué significa la corona incorruptible? ¿Ah? ¿Qué significa?
Es una figura, ¿no? La Biblia utiliza estas comparaciones para ayudarnos a entender. Pablo está hablando acá de un premio que van a recibir las personas que vivan, ¿no? Que corran la carrera de la vida cristiana con un objetivo claro y con esta concepción de ser fieles hasta el final. Pablo quiere llegar al final de su carrera, al final de su vida, habiendo guardado la enseñanza de Dios, tratando de cumplir el propósito que el Señor le había encomendado, ¿no? Una recompensa a una vida consistente, ¿no? Ese texto que está en Tito 2:12 dice que tenemos que vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Señor Jesucristo, ¿no? Un estilo de vida determinado por un propósito, que es agradar a Dios. Eso es lo que significa o lo que implica esta corona incorruptible de la que Pablo está hablando acá, ¿no? Un estilo de vida condicionado por aquello que tenemos como objetivo en nuestra vida. Y Pablo usa esa comparación que los corintios conocían bien porque ahí en Corinto se celebraban también unos juegos, ¿no? Estaban los Juegos Olímpicos, eran los más famosos que se hacían en Olimpia, en la ciudad de Olimpia, pero había unos juegos que se llamaban ítmicos, que se hacían ahí cerca de la ciudad de Corinto y que tenían el mismo principio. Todos los atletas que competían ahí, cuando ganaban, recibían una corona, ¿no? Una corona corruptible. Y Pablo dice, nosotros estamos luchando por una incorruptible. Y el objetivo ahí, entonces, es mantenerse fieles, persistir en la piedad. La piedad en la Biblia es una palabra que nos habla de tener nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón orientado hacia Dios, ¿no? Como si fuera una antena tratando de sintonizar la voluntad de Dios. Es vivir plenamente conscientes de la presencia del Señor en nosotros, ¿no? Concepto similar es el temor de Dios, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios seamos conscientes de que el Señor Jesucristo está a nuestro lado, que Él está al tanto de lo que hacemos y que está en control de toda nuestra vida. Cuando nosotros consideramos eso, lo tenemos en nuestra mente, ordenando en función de hacer lo que Dios quiere, ¿no? Hay un versículo, Proverbios 16:6, que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, ¿no? Temer a Dios tiene que ver con reconocer su soberanía, su santidad, pero también vivir en consecuencia, ¿no? Así que la corona de justicia tiene que ver con un premio que el Señor va a dar a todos aquellos creyentes que persistan, ¿no? Que intenten y sigan intentando vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, a vivir en esa vida piadosa. Ahora, lo interesante es ver cómo hacer para obtenerla. ¿Quiénes van a recibir la corona incorruptible? Y ahí vamos a hablar de tres comparaciones o de tres contrastes que el texto nos plantea. Volvemos a leerlo para no olvidarnos de lo que dice. Versículo 24 dice, ¿no saben o no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Se me corre el yo del lugar. Tres comparaciones o contrastes, ¿no? La primera es fácil porque dice uno versus muchos. ¿Cuál es la primera diferencia que encontramos entre la corona que ganaba un atleta y la corona que el Señor quiere dar a los creyentes? Dice Pablo, en el estadio, en donde se corren los juegos, la pista de carrera, todos corren, pero ¿cuántos ganan? Unos, ¿no? Uno solo se lleva el premio.
porque ese es el mejor, el más rápido, el que más entrenó, el mejor atleta gana. Pero en esta corona incorruptible no necesariamente hay un solo ganador, de hecho no va a haber un solo ganador, sino que van a ganar todos aquellos que hayan corrido de acuerdo con la forma en que el Señor quería, ¿no? Para decirlo con dos palabras que nos ayuden a recordar, eh, en una carrera deportiva se premia la aptitud, ¿no? La aptitud quiere decir, ¿quién es el mejor, el más capacitado? El que gana recibe la corona corruptible. Ahora, nosotros no vamos a ser evaluados según nuestras aptitudes, si somos más inteligentes, si tenemos más plata, si hacemos más, no sé, lo que quieran, sino según nuestra actitud. Porque dice Pablo que el que gana es todo aquel que corre de tal manera que obtenga la corona, ¿no? Acá lo que está puesto como centro de la evaluación no es tanto la capacidad personal, sino el esfuerzo que uno ponga, las ganas, ¿no? La actitud de querer correr como para ganar. Y nos recuerda también que nosotros acá, cuando hablamos de servir al Señor, no estamos compitiendo entre nosotros. Estamos viendo quién hace más cosas o quién la hace mejor. Estamos corriendo la misma carrera, nos tenemos que ayudar unos a otros, ¿no? Como dice Pablo también en Filipenses capítulo 2, sin rivalidades ni contiendas, solo estamos corriendo para el mismo lado, ayudándonos para obtener todos el premio. Así que no es una cuestión de aptitud, sino de actitud. El que tiene la actitud correcta, el que sirve con el corazón, el que le pone ganas, que vive con integridad, entonces es candidato a recibir esta corona incorruptible. La segunda cosa es justamente la clave, ¿no? Una corona corruptible versus una incorruptible. Porque ese premio, como decíamos ahí está el dibujito, era hecho con ramas de árbol, ¿no? Con una planta. Entonces, ¿qué iba a pasar con esa planta cuando pasara el tiempo? Bueno, las hojas iban a secar, ¿no? Y se iban a marchitar. Si era de laurel, capaz que la podían poner en un tuco, pero si no, ¿para qué iba a servir? No sirve para nada. Se marchita, ¿no? Se pierde. Ahora, la corona que el Señor nos quiere dar no es una corona que se eche a perder, que se desgaste, que pierda valor, sino es una corona que va a persistir o a permanecer para siempre. Es incorruptible. ¿Mm? Y la Biblia dice que estas cosas, las cosas incorruptibles, las cosas que son eternas, tienen que ver con lo espiritual. Jesús dijo una vez que no nos hagamos tesoros acá en la tierra, ¿no? Que no dediquemos nuestra vida a acumular fortunas acá, porque acá te la pueden robar, se puede perder valor, ¿no? Se puede oxidar, al final te vas a quedar sin nada. Y si no te le pasa nada de eso y un día te morís, también va a quedar acá. Así que no hagan tesoro en la tierra, hagan tesoro en el cielo. Ahí está seguro. ¿Mm? Colosenses capítulo 3 dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ayer papá leía en la reunión de mayores un versículo que dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Y ese es el principio. Tenemos que tener un objetivo claro que tiene que ver con las cosas que son eternas, cosas de arriba, ¿eh? Así que no solamente tener una buena actitud, sino también un objetivo claro que esté enfocado en lo que Dios quiere para nosotros, en las cosas que van a trascender la eternidad. Eso es para recibir la corona incorruptible. Y otra cosa más, es un contraste entre casualidad y causalidad. Porque Pablo dice, ¿cómo hace una persona para ganar una competencia, ¿no? Para correr como para ganar. No corro a la aventura. ¿Qué quiere decir? No corro a la aventura. No arranco para cualquier lado, ¿no? Como perro, ¿vieron esa frase? Como perro suelto de la cadena que, pobre, está siempre atado, cuando lo largan, corre un poco para allá, un poco. No puedo hacer así, porque si no tengo un objetivo claro, si no tengo un lugar a donde ir, entonces todo ese esfuerzo se desperdicia. Yo tengo que saber a dónde voy, ¿eh? Compara después con un luchador, yo no tiro golpes al aire. Cada piñazo que largas y no le pegas a nada es un gasto de energía y te aleja del objetivo. Entonces, acá no es una cuestión de todo se abstiene. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Una persona que está enfocada en ganar una competencia, un atleta de primer nivel, tiene
un montón de restricciones que se autoimponen, porque él podría, capaz que tendría plata para comer la comida que quiera o para llevar la vida que quiere, pero no lo hace, no porque no lo puede hacer, sino porque eso lo aleja del objetivo. Tiene que cumplir con una dieta estricta, consumir determinada cantidad de proteínas, entrenar determinada cantidad de horas, no cuando tenga ganas, porque si hace eso, si no se disciplina y si no se mantiene firme en esa disciplina, no puede ganar. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Queremos conseguir una corona incorruptible, hay cosas de las que nos tenemos que abstener, ¿no? Tenemos que dejar de lado para poder enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Y Pablo dice, esto es importante porque si uno no se mantiene firme, entonces puede correr el riesgo de ser eliminado. Miren, la vida cristiana siempre se compara con una carrera, pero no esa de 100 metros que duran 8 o 9 segundos, ahí según el corredor, sino como una carrera de largo aliento, una maratón, ¿no? Es algo que nos lleva toda la vida. Y para llegar al final de esa carrera, uno tiene que ser constante. Y tiene que tener esta conciencia, tiene que mantenerse alerta para no quedarse afuera. Comparándolo con un partido de fútbol, el partido no está ganado hasta que el juez dice se terminó. Porque si uno se descuida, si se relaja, entonces puede perder la carrera. Alguno más viejo conocerá la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Que la liebre pensaba que ya había ganado porque iba a alcanzar la tortuga. Pero la tortuga Constanza llegó al final y ganó, aunque era mucho más lenta, porque fue perseverante y no se detuvo nunca. Y ese es el concepto. Pablo dice, yo soy heraldo, soy un heraldo. Un heraldo era una persona que se ponía ahí para que enunciara algunas normas, cuando había que promulgar normas, o en el campo deportivo leía las reglas de la competencia, ¿no? Era como el árbitro, decía, bueno, este juego, esta carrera se consiste en esto. Y leía una serie de pautas que los atletas tenían que cumplir para poder ganar. Ahora, si yo soy el que anuncia las normas y después no las cumple, entonces voy a perder el premio. Acá no está hablando de ser eliminado, de quedar afuera de la salvación, sino de perderse el privilegio de recibir la recompensa de parte del Señor. No tiene que ver con perder la salvación, que no está en duda, sino en perder la aprobación del Señor, ¿no? Aquello que el Señor iba a decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no podemos extender mucho, pero en el capítulo 10, Pablo pone como ejemplo al pueblo de Israel, ¿no? Si ustedes siguen leyendo el capítulo 10, empieza a hablar de la historia pasada. Y dice, los israelitas, ¿no? Miren lo que dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque le bebían la roca que era Cristo. Pero dice el versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, ¿no? Pablo dice, el pueblo de Israel era como el heraldo de Dios, ¿no? Dios los escogió a ellos para que fueran testigos de su poder y de su gloria y la mostraran al mundo. Y fueron personas que experimentaron quizás de los milagros más grandes que Dios hizo en la historia de la humanidad. Cruzaron el mar, estuvieron bajo la nube, comieron maná. Todo eso que ellos vivieron y experimentaron del poder de Dios fue un enorme privilegio. Sin embargo, la mayoría de esas personas que experimentaron personalmente todos esos milagros no llegaron al final, ¿no? Murieron en el desierto. Estaba diciendo referencia a lo que pasó en el Éxodo, ¿no? No llegaron porque fueron eliminados, fueron descalificados. De ellos no se agradó Dios. Y Pablo dice que esas cosas pasaron para nuestra enseñanza, para que nosotros tomemos ejemplo, para que no seamos, dice ahí, codiciosos como ellos fueron, no seamos idólatras como ellos fueron, no seamos inmorales como ellos fueron, no murmuremos como ellos murmuraron, ni tentemos al Señor, lo pongamos a prueba como ellos hicieron, ¿no? Tenían un montón de privilegios, ¿no? Sin embargo, no pudieron ganar el partido, no llegaron al final de la carrera, porque se descuidaron.
Y por ahí está ese versículo que muchos conocen, que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque el partido termina cuando el juez dice, hasta acá. Mientras tanto, tenemos que mantenernos alerta y cuidar nuestra vida espiritual, no sea que por creernos autosuficientes, por creernos que ya está el partido ganado, dejemos de ganar o de recibir el premio. El premio no es estar firme, sino creernos que como estamos firmes nos podemos descuidar. Es una advertencia de la palabra de Dios. Vamos a terminar. ¿Qué desafíos nos plantea la corona incorruptible? Voy a leer otros pasajes que hablan también de la vida cristiana como una carrera. Ahí tenemos, por ejemplo, Hebreos 12:1, que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Leo los versículos y después sacamos alguna aplicación para nosotros. Hebreos 12:1 lo leí. Gálatas 5:7 dice Pablo, escriban a estos creyentes, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Filipenses 3:13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el otro pasaje que leo es 2 Timoteo 2:4-6, que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, 5 cositas que anoto acá, que nos enseña cómo es correr como para ganar. La primera tiene que ver, como dice Hebreos 12, en poner los ojos en Jesús. Decíamos que el que corre como para ganar tiene que tener un objetivo claro. Ese objetivo es mirar al Señor. El Señor está adelante. Dice ese pasaje que Él es el autor y consumador de la fe. Es el que abre el camino, el que logró para nosotros la salvación y el que recorrió el camino hasta el final y llegó a la meta con gozo, con gloria. Si nosotros queremos obtener la corona incorruptible, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor para seguir sus pisadas, para andar como Él anduvo, para vivir como Él vivió. Ese pasaje también menciona otra característica que es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahí hay 2 cosas que dice que tenemos que sacarnos de encima si queremos llegar hasta el final de la carrera. No solamente lo obvio que es desechar el pecado, dejar atrás las cosas que desagradan a Dios, sino lo que nos pesa o nos obstaculiza en nuestra carrera. Ningún atleta compite llevando su bolso con la ropa de cambiarse o lo que sea en la espalda, sino que se corre liviano. Todo el peso debe quedar atrás. Para entrenar capaz que sí, pero cuando es el momento de la competencia, se liberan de todo peso y se liberan del pecado para poder agradar a Dios. Otra característica está en Gálatas y dice que tenemos que correr sin ser estorbados por el legalismo. Ahí Pablo está escribiendo a unos hermanos que habían recibido el Evangelio, habían entendido lo que era la gracia de Dios y la vida de libertad que Dios ofrece por medio de Cristo, pero después habían empezado a enredarse en un montón de cosas que tenían que ver con formas, con cuestiones, tradiciones, cosas culturales de los judíos, y se estaban perdiendo de lo más importante, que era disfrutar de la vida cristiana. Y eso nos puede pasar a nosotros. Capaz que estamos un poco alejados de aquellas cosas culturales, pero a veces podemos trancarnos en la vida tratando de cumplir solamente con cosas exteriores de la religiosidad. Y a veces convertimos las cosas que Dios nos da para que edifiquemos nuestra vida, como en cuestiones de privilegio o de ponernos unos por encima de otros, de tener más puntos, a ver cuánto más hacemos de esto, cuánto más hacemos de lo otro. Y como que esa piedad se convierte en una apariencia que nos hace competir.
Todo lo que tiene que ver con la religiosidad, con el legalismo, con la estructura, tiene que quedar de lado. Pablo dice, esas cosas son un estorbo, ¿no? Tenemos que concentrarnos en conocer a Dios. Esa es la cuarta característica. Dice Pablo en Filipenses, que se extiende, dice, en el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Creo que me equivoqué de orden, pero no importa. Vamos a poner las dos que faltan ahí. Correr de acuerdo a la regla, es la última, pero poner la otra que es correr hacia adelante. Pablo dice, yo me extiendo a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi objetivo está claro, es Jesús. Conocer al Señor tiene que ser nuestra prioridad, ¿no? Leer la Biblia, vivir con el Señor, disfrutar de ese contacto personal que es difícil de explicar, ¿no? A veces podemos convertir en una frase hecha esto de decir que el cristianismo no es una religión, sino una relación, pero es realmente lo que implica y lo que Dios quiere, poder disfrutar de esa cercanía con Él que a veces no se puede medir en cosas, sino solamente el Señor que conoce el corazón lo puede hacer. Y la otra que nos quedaba, que la salteé, era correr de acuerdo con las reglas. En las cosas de Dios no hay atajos ni valen las trampas. El fin no justifica los medios. El que no lucha legítimamente no es coronado, dice Pablo. Y si queremos vivir como agrada a Dios, tenemos que hacer las cosas como Él quiere. Así que la conclusión. No estamos en una carrera compitiendo para ver si somos suficientemente buenos para que el Señor nos reciba al final, a ver si calificamos para ser salvos. La salvación es por gracia, mediante la fe, creyendo en Jesús como Salvador personal, arrepintiéndonos nuestros pecados y viniendo al Salvador. Pero los premios, las recompensas, sí dependen de la forma en cómo nosotros vivamos en esta vida. Y Pablo escribió ya cuando le quedaba poco tiempo de vida, ese famoso pasaje de 2 Timoteo 4:6, el donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Y qué lindo poder llegar al final, o estar con esa expectativa, de estar casi al final de la carrera. Él sabía que le esperaba la ejecución, con esa convicción de que uno cumplió con lo que el Señor le había encomendado. Pero pensaba que para poder tener esa convicción al final, ahora hay que tener claro lo que él dijo ahí en el discurso a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. El objetivo de Pablo era acabar su carrera con gozo. Y por eso tenía un objetivo claro. Él persistió en una vida de piedad. Y por eso él podía decir que tenía reservada una corona incorruptible, ¿no? Que nuestra vida pueda ser así, ¿no? Que podamos llegar al final con esa convicción y que para eso nuestras decisiones en el presente puedan señalar ese destino. Antes de pasar, cantamos esa canción que dice, cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Hay una frase interesante de esa canción, dice, enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Y podríamos parafrasearla, ¿no? Enséñame a vivir hoy el hoy de tal manera que mañana pueda decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios bendiga su palabra.